Hoy vamos a estar meditando sobre el verbo que hemos creído o el verbo creído. Quiero que me acompañe un momento a Lucas capítulo 1, verso 38. Lucas capítulo 1, verso 38. Dice, María respondió, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hoy quiero pedirte que nos hables a través de ella, Señor. Que no haya sabiduría humana, que solamente sea tu palabra no adulterada, Señor, la que transforme nuestra forma de pensar, nuestros corazones, que renueve el espíritu de nuestra mente, como dice tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Sabemos que no es casualidad, sabemos que tienes algo para nosotros hoy. Siempre hay algo, Señor, que aprender. Siempre hay algo para nuestros corazones, para nuestra mente y para nuestro espíritu en tu palabra cuando la abrimos, Señor. Hoy venimos con una actitud de asombro y también, Señor, con una actitud de humildad, como la tuvieron tus discípulos cuando se acercaban y se sentaban a tus pies para ser enseñados, instruidos, Señor. Te pido que todo pensamiento contrario a tu palabra, Señor, que todo lo que venga a robar la semilla que hoy quiere ser sembrada en nuestros corazones y en nuestra mente, sea quitado, Señor. Y que podamos ser guiados por tu Espíritu a la verdad, porque es tu Espíritu, Señor, quien nos lleva a la verdad y quien puede transformar y traer convicción de pecado en nuestros corazones. Amén. Y amén. Hace unos días estaba viendo la historia de Tom Cruise. Es un actor que admiro muchísimo. Yo no sabía hasta hace no mucho que Tom Cruise resulta que él hace más bien todos los papeles sin un doble de riesgo. Sí sabemos quién es Tom Cruise, ¿verdad? La Misión Imposible. Ese chavalo se tira de una montaña. La vez pasada, en una de las películas, se subió a un edificio que creo que es el edificio más grande del mundo, más alto del mundo. Está en Dubái, creo. Y yo pensaba que era un doble de riesgo y no, fue él el que estaba escalando el edificio. Y empecé a investigar un poquillo porque me pareció como interesante. De hecho, la publicidad de estas películas no es la típica publicidad de todas las películas, sino que lo que hacen es sacar videos reales de cuando él está entrenando, por decirlo así, para hacer una acrobacia. Y viendo uno de los resúmenes, vi que este personaje, bueno, que este actor cree en algo que se llama cienciología. Creo que se dice así, cienciología, algo así. Es una religión un poco extraña. Y para no meterme en ese tema, resulta que él cree, a ciencia cierta, que él no le va a pasar nada y que él define cuándo se va a morir. También cree que él puede hacer absolutamente todo lo que su mente le permita y su mente no tiene límites. También este actor cree que él tiene un secreto del universo y que por eso es que él no se puede morir y que es inmortal. ¿De verdad eso cree Tom Cruise? Hey, yo no sé si ustedes sabían, vean, les voy a contar un chisme. ¿Ustedes sabían que él se comió la placenta? O sea, una de sus esposas, porque ha tenido como 30, ¿va? Dio a luz y ya, soltó el bebé y después él se comió la placenta. Sí, así es raro es. Porque él cree, yo no sé qué cosas cree, que eso le da vida y que yo no sé qué. Así de raras son las creencias de algunos de nosotros. Creo que muchos, aquí les estoy viendo las caras y todos están como, ¿qué? ¿En serio eso? ¿En qué asco, verdad? Pero muchos de nosotros tenemos creencias muy arraigadas en nuestro corazón y nuestras creencias son la evidencia de nuestras acciones son la evidencia de nuestras creencias. En este texto que vamos a ver hoy, vamos a leer la historia de cómo un ángel se le aparece a María y María reacciona de una forma. María reacciona de la forma en la que ella cree. Un familiar que quiero y amo mucho
tiene una creencia, y ayer estaba hablando con unos amigos sobre esa creencia, y dice que cada vez que suena un búho es porque alguien se va a morir. Pero esa señora lo asegura, ¿verdad? Y suena así, digamos, estamos en pleno día y suena una paloma y ella cree que es un búho y después alguien se muere y ella ve, se lo dije que se iba a morir esa persona, ¿verdad? Y ella jura que es porque el búho está, ¿cómo hacen los búhos? Porque el búho cantó. Y hubo una semana que se murieron como 3 personas y hay que matar a ese búho desgraciado que está matándose a todo el mundo. Pero bueno, el asunto es que nosotros podemos arraigar dentro de nuestro corazón creencias que a veces no entendemos o que no sabemos ni siquiera que las estamos teniendo en nuestro corazón. Muchos de nosotros no damos con alegría porque creemos que Dios no va a prosperarnos o que Dios no tiene el control. Muchos de nosotros no servimos al Señor o no dedicamos nuestra vida a servirle al Señor porque pensamos o creemos que eso le corresponde a otras personas. Muchos de nosotros no leemos la Biblia a diario porque creemos que no pasa nada. Muchos de nosotros creemos que no es importante dónde vayamos, lo que escuchemos, lo que veamos, siempre y cuando nadie se dé cuenta. Hombres creen que tener conversaciones ilícitas con alguien que no es su esposa no es un problema hasta que lo descubren. Hay muchos de nosotros que pueden pensar que, qué sé yo, evadir un impuesto de una forma que no es, igual todo el mundo lo hace, ¿verdad? Son cosas que creemos, así como cosas más profundas que creemos. Yo creía por muchos años que no me iba a pasar nada en mi corazón cuando ocultaba cosas. Recuerdo una vez que estaba jugando con mis hermanos y quebré un florero y nadie se dio cuenta. Y años más tarde, ya viejo, no sé, 22 años, me levanté como con eso en el corazón y yo le quebré ese florero a mi mamá. Y el Señor empezó como a pullarme el corazón, ¿verdad? A decir, hey, vaya, pídale perdón. Mi mamá ni se acordaba. Pero hay cosas que nosotros cargamos, cosas que le hemos hecho a alguien que cargan nuestro corazón. No hemos ido a pedir perdón, no hemos perdonado tampoco. Y eso empieza a cargar nuestro corazón, pero nosotros creemos que eso no nos afecta o que no es importante o que no va a llegar el día en que las consecuencias lleguen y tengamos que pagar ese precio. María tuvo 3 respuestas hermosas en este texto. Dice que María dijo al ángel: yo soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que se ha dicho acerca de mí. Y versos más adelante dice que ella hizo una canción, cantó una canción. Y estos son los 3 puntos en los que vamos a profundizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta que tuvo María fue una respuesta de servicio. Yo quiero que me acompañen por favor a Lucas, verso 26, y vamos a ir hasta el verso 38. Dice el verso 26 al 38 de Lucas 1. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le acercó y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿pero cómo podrá suceder esto? Soy virgen. Y el ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Ok. Hace no tan pocos años, me acabo de dar cuenta hoy en la mañana que hace 20 años salí del colegio. Eso es impactante, pero sí. Resulta que yo estudié en un colegio que se llama Instituto de Alajuela. Es un colegio público y es un colegio que tiene en ese entonces habían como 2,000 estudiantes más o menos. Habían 19 séptimos. Lo impresionante es que en cada séptimo había una chiquilla embarazada ya. Sí, fácilmente. Antes, no sé ahora, cuando yo estaba en el cole, si a un compañero le gustaba ese grado, se quedaba ahí. O sea, yo en 8º tuve un compañero, un pelón altísimo que tenía como 18 años, una cosa así, ¿verdad? Él podía quedarse ahí toda la vida si él quería, y yo creo que era el papá de la mitad de los chamaquillos que iban a nacer ese año, ¿verdad? Y bueno, esa era la situación en la que yo estaba en el cole. Y cuando veo la historia de María, recuerdo cómo era para un adolescente tener un bebé. Y en realidad es que a veces no nos detenemos a pensar, pero María tenía alrededor de 14 años, máximo 16 años cuando el ángel se le apareció. Era una niña, era una adolescente. En la costumbre judía se acostumbraba a dar en matrimonio o comprometerse desde los 12 años. Entonces era muy normal que durante todo ese tiempo ya las mujeres supieran quién iba a ser su esposo y básicamente era un arreglo entre los papás y se acabó. ¿Ok? Pero era muy, muy mal visto que ella llegara embarazada a ese compromiso o a ese matrimonio. Era casi una razón para ser apedreada en ese tiempo. María no solamente estaba frente a un ángel, sino que estaba posiblemente frente a su sentencia de muerte. No era una condición habitual, no era algo que podía esperar. No era parte de sus planes, era algo sumamente sorprendente. Y no solo esto, sino que se da en un contexto en el que tampoco ella venía de una familia pudiente, por decirlo así, como para poder cubrir ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen? ¿El regalito o el tamalito? No, era de una familia humilde, que posiblemente había hecho una especie de arreglo familiar para que pudieran entre las dos familias subsistir. Pero estaba todo a punto de caerse. La reputación de la familia, el futuro de María, obviamente su relación con José, su estado financiero, un montón de cosas estaban en juego acá. Por eso me parece muy impresionante la reacción inicial de María, porque ella está escuchando básicamente algo que puede afectar para siempre su vida. Ya de por sí, los que tienen bebitos, siempre cuando les pregunto, ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Siempre es la misma respuesta. A uno le cambia la vida. Algunos no tan felices y otros muy felices. Pero la realidad es que sí, le cambia la vida. Yo recuerdo que mis 19 compañeras que estaban embarazadas, les cambió la vida por completo. A la mayoría ya no podían ir a las fiestillas, ya su vida en el colegio era distinta, ya tenían otras prioridades y tenían que afrontar una realidad que probablemente para la que probablemente no estaban listas. Pero María creía
que ella era una sierva de Dios. María creía profundamente por su formación y porque ella conocía profundamente las Escrituras, en ese tiempo la Torá, que su vida era para servirle al Señor. Entonces, en ese momento, cuando el ángel se aparece y la saluda y le dice, Dios está contigo, María lo primero que piensa, porque lo podemos entender por su reacción, es, híjole, me está llamando mi Señor. Eso es como cuando, no sé, yo antes salía un poco tarde cuando estaba todavía bajo el techo de mis papás y mi papá me llamaba. Cuando mi mamá me llamaba era como más normal, pero cuando ya mi papá me llamaba, me decía Luis Felipe. Ni siquiera, no me decía nada más. Luis Felipe. Ya. Colgaba yo. Sí, tenía que salir corriendo. Yo pienso que María entendió quién era su Señor y entendió quién la estaba llamando en ese momento. Por eso su reacción fue, yo soy la sierva del Señor. Quiero ir un poco más profundo con respecto a qué significa ser un siervo del Señor. Hace algunos años pude comprarme al fin unos platillos de batería. De hecho, son esos que están ahí. De hecho, hace como 2 años. Como 3 años. Pero yo creo que tardé como, ¿cuánto, amor? Como unos 10 años. Sí, no estábamos ni estábamos ahí coqueteando, usted y yo. Coqueteando, sí. Bueno, no estábamos ni casados y yo venía ya tiempo queriendo comprarme unos platillos y un redoblante. Ese redoblante es ya el top de todos los top de los redoblantes, porque es mío. No, porque es un buen redoblante. Resulta que desde hace muchos años yo venía con el deseo, siempre había soñado con esos platillos y ese redoblante. Y resulta que me los pude comprar, los usé una vez y como al mes siguiente, resulta que un amigo me los pide. Bueno, no me pide esos, me pide, bro, tengo que tocar en no sé dónde con un ministerio de oración. Usted tiene unos platillos y un redoblante que me preste. Y yo, en mi mente y corazón, yo decía, yo le voy a decir a este men, yo le voy a decir, bro, vea, es que tengo una grabación justo ese día y los voy a utilizar. Y el Señor me trajo a memoria cuando yo empecé a tocar batería. Había un baterista que era muy bueno y que él siempre cuando yo tenía que tocar, yo siempre andaba unos platillos rotos, siempre, porque eran los que sobraban de la iglesia, que ya habían roto, entonces me los regalaban, entonces yo usaba esos platillos. Y donde quiera que yo fuera, iba a tocar con esos platillos. Y esta persona hace muchos años me vio y me dice, vea, cuando usted ocupe platillos, yo se los presto, pero no ande con eso. Y Dios me recordó cuando se llama Denis, me prestaba los platillos y cuando yo tenía cero técnica, yo le daba así, pero como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Y aún así él me los prestaba. Sí me regañaba, claramente, pero me los prestaba. Y cuando yo tenía ganas de decirle a la otra persona que no, Dios me recordó que esos platillos y ese redoblante no son míos, pero yo creía que eran míos. Por eso actué y reaccioné de esa forma inicialmente. Porque cuando usted y yo creemos que las cosas nos pertenecen, actuamos como si las cosas fueran de nosotros y nada de nosotros. Ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece, nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestra casa, nuestro carro, como estábamos hablando ahora con David Zúñiga. Nada. En esta tierra absolutamente nada nos pertenece y esa es la identidad de un servidor. La identidad de un servidor es la de una persona que cree que es deudor, que cree que nada de lo que tiene le pertenece. Por eso, en el momento en que el Señor llama, esa persona está completamente dispuesta y está dispuesta a entregarlo todo. No necesita entender lo que su dueño le está pidiendo, no necesita entender la misión. No necesita nada, solamente necesita el llamado de su Señor.
Otra cosa que podemos ver hermosa en esta reacción que tuvo María, en esta respuesta que dio, es que ella no entendía y estaba, dice, perturbada y confundida porque ella no entendía cómo iba a quedar embarazada. Les voy a contar una historia medio íntima, ¿está bien? Pero se lo voy a contar a ustedes, no al de las 11. Que no salga de aquí de Costa Rica. Resulta que mi primer beso fue un toque traumático. Como yo les conté, yo estaba en séptimo y había muchas chiquillas embarazadas. Pero yo venía de una escuela muy rural. Imagínense que en la escuela en la que yo estuve solo había una profesora para todos los grados. Y siempre estaba bravísima porque obviamente estaba cansada, ¿verdad? Y yo no entendía muchas cosas de la vida. La charla de sexualidad que me dio mi papá me la dio el día antes de mi boda, para que tengan una idea, básicamente. Entonces yo llegué al colegio así como demasiado, no sé, ¿cómo se llama? Inocente. Y para no decir pollo, sí. Y resulta que unas compañerillas que ya tenían como 25 años, yo creo, no, mentira, no, ya tenían más edad que yo y todo, ya se habían quedado como 2 veces en el año, me invitan a su casa a dizque hacer un trabajo que teníamos que hacer. Y va Felito, ¿verdad? Todo inocente, ¿verdad? Y llego a la casa y resulta que están 3 compañerillas, ¿verdad? Y ellas se ríen, ¿verdad? Están ahí muertas de risa. Y yo, bueno, ya, ¿qué? Vamos a entrarle al trabajillo, que no sé qué, ¿verdad? Y yo pido el baño, ¿verdad? Y cuando yo entro al baño y ya me lavo las manos, salgo del baño, está la compañera y me prensó así, clácata. Me pegó ese beso y yo me quedé así y yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces ella se le dio risa y se fue. No sé qué le dio risa, pero se fue. Seguro esperaba algo más bueno. Pero bueno, el punto es que como a las semanas yo me di cuenta que ella estaba embarazada. Yo no sabía cómo funcionaba eso. Entonces yo me di cuenta que ella estaba embarazada y yo decía, ay Señor, ay Jesús, ¿cómo qué? ¿Cómo yo? Pero si yo no hice nada, ¿verdad? Ustedes no saben cómo la pasé de mal. Ya después hablé con una de mis hermanas y me explicó, me dice, es tan tarado, eso no fue usted, ¿verdad? No. Entonces yo me puedo imaginar un poquito lo que pudo haber sentido María en ese momento en el que ella no entendía nada. ¿Qué va a entender un adolescente sobre eso? Pero ella tenía fe. Ella creía que si Dios lo decía, Dios lo iba a cumplir. Y es como, imaginémonos como una escalera. Nuestra creencia, lo que nosotros creemos, se refleja mucho en nuestras acciones, y nuestras acciones también van dirigidas hacia donde va nuestra fe. Si nosotros creemos que Dios puede hacer lo que Él promete en su palabra, vamos a caminar de acuerdo a su palabra. Muchas veces el problema es que nos pasa como mi abuelillo. Yo tengo un abuelo, tenía un abuelito que murió hace como 2 años o 1 año, y él murió de 104 años, ya les he contado la historia, pero bueno. Resulta que mi abuelo era un patriarca, sí, o sea, tenía como 22 hijos, los que conocemos, ¿verdad? Los reconocidos. Tuvo 11 hijos con mi abuela y como 12 con la hermana. Así. Era un vacilón. Entonces, resulta que mi abuelillo tenía una Biblia. Y mi abuelillo le sacaba de una Biblia roja, dice mi papá, y le sacaba las páginas, le arrancaba las páginas que no iban de acuerdo con sus acciones. Y él decía, yo soy cristiano y yo creo lo que esta Biblia dice, pero solo tenía una Biblia y ya le había arrancado todas las páginas que no le convenían. A veces somos así, a veces queremos sacarle a la Biblia las cosas que no nos convienen o simplemente las ignoramos porque queremos profesar una fe, pero a medias. Y eso no es
la respuesta de un siervo. Nosotros tenemos fe en que el Señor va a hacer su obra porque Él lo dice, punto. No necesito entenderlo, necesito creerlo. Zacarías en Lucas 1:18 no creyó, lo que tuvo fue una respuesta de incredulidad. Zacarías es el papá o fue el papá de Juan el Bautista y justamente en la misma temporada similar en la que María estaba viviendo esta situación tiempo antes, un ángel se le apareció igual a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo que iba a anunciar, por decirlo así, el camino del Salvador, que era Juan el Bautista, y resulta que Zacarías dijo, pero ¿cómo es posible? Si yo ya soy un viejillo, mi esposa es estéril y también está viejita. Y se enojaron y lo dejaron mudo por incrédulo. Y durante todo el embarazo de Juan el Bautista estuvo mudo. Y parece mentira que muchos de nosotros vivimos nuestra fe de una forma incrédula y vivimos un cristianismo mudo. Para los tiempos de Jesús era muy fácil creer que iba a venir un Mesías. Inclusive era una forma de tener esperanza. Para los judíos era su todo creer que iba a venir un Mesías que iba a venir poderoso, que iba a venir a gobernar, que iba a venir a cambiar el orden, que iba a quitar la opresión romana, que iba a hacer un montón de cosas. Y ellos estaban tan aferrados, su fe estaba tan aferrado a ese concepto que no pudieron aceptar que el Mesías viniera, como vino Jesús en un humilde pesebre, que viniera a establecer su reino y no a derrocar el reino que estaba en ese momento. Y por eso no podían digerir eso a través de su fe, no lo podían hacer. Y peor aún cuando resucitó, porque todavía era aceptable creer que Jesús era un profeta, que era un hombre bueno, que andaba haciendo milagros y que todo. Pero el problema fue cuando ese hombre bueno resucitó. Ahí sí se puso fea la cosa. Y a la fecha se pone fea la cosa, porque hay muchos de los cristianos de hoy en día que creen en Jesús como un buen hombre, como un buen profeta, pero cuando se trata de la resurrección, que es la esencia de por qué nosotros creemos, ahí como que tienen un problema, tienen un choque. Porque si Él resucitó, nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra. Pero muchos de nosotros vivimos como si Él no hubiera resucitado, o sea, como si Él no estuviera en este momento presente en nuestro corazón a través de la obra del Espíritu Santo. Y pensamos que nada de lo que vivimos puede afectar esa realidad y nosotros no podemos ser guiados por nuestra carne o por nuestros deseos porque ya Él pagó el precio por nosotros y ahora lo que nos queda es someternos a su orden, a su palabra. La segunda respuesta que tuvo María fue de sumisión. Dijo que se cumpla en mí lo que has dicho. Esto implicaba que María rindiera sus planes. No me voy a meter mucho con eso. Pero digamos, los cristianos de hoy en día pareciera como que no queremos morir a los deseos de nuestra carne. Resulta que le pregunté a ChatGPT. Oye ChatGPT, dígame una cosa, ¿cuál es el mensaje principal de Bad Bunny? Me dice, güey, me tiró yo creo que ChatGPT es como católico, una cosa, y me tiró una clase de texto que yo, en serio, yo nunca escuchaba música de Bad Bunny, no me gusta mucho el reggaetón. Y me tiró una enseñanza y todo, porque no sé qué, ¿verdad? Y yo, ok. Y después me metí a ver cuántas personas escuchan Bad Bunny al mes en Spotify. Son como 79 millones.
Una cosa así absurda. Yo decía, mira qué interesante. ¿Cómo? No, y lo peor es que muchos son cristianos. Y no tengo nada contra el conejo malo, digamos, de verdad que no. Pero yo me pregunto si nuestros oídos, nuestra mente, nuestra boca, nuestras acciones, los lugares que visitamos, hasta la forma en la que hablamos, es un canal de servicio para el Señor. O sea, lo que quiero decir es, María era una persona virgen que tenía una vida de devoción, que conocía profundamente las Escrituras y reacciona de la forma en la forma en que reacciona, porque tenía una vida que reflejaba eso. Muchos de nosotros podemos creer o querer servirle al Señor, pero sin ser un canal de servicio con nuestra propia vida. Y voy a decir algo que tal vez no se dice mucho, pero sí hay que decirle que no al mundo. Hay que definirse de qué bando estamos. Y esto no significa que somos perfectos y no significa que no vamos a pecar, no significa eso, pero significa que vamos a seguir a Cristo. Y en el momento en que seguimos a Cristo, tenemos enemistad con el mundo. Y seguir a Cristo no es fácil. Todo seguidor de Cristo termina crucificado. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive en Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Mateo 26:39 dice, Padre mío, ¿es posible que de mí pase esta copa de sufrimiento? Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre por encima de su voluntad, y no era como que estaba con la tentación de comerse una torta chilena así, no, él estaba a punto de pasar por la aflicción más grande que cualquier ser humano ha pasado en su vida. Pero estaba dispuesto a obedecer. El Señor me confrontaba con esto y me decía que si no estoy dispuesto a obedecer en lo que escucho, en lo que veo, ¿cómo va a estar dispuesto a obedecer cuando el Señor me llame a ir a otro lugar? Cuando el Señor me llame a dejar mi casa, a dejar todo lo que tengo. También una respuesta de sumisión es una respuesta que va a ser testigo de milagros. Muchos de nosotros podemos perdernos de ver la mano de Dios en nuestra vida por no someternos a su orden. María estaba en riesgo, pero fue la mamá, fue el vientre que tuvo al Rey del universo. Es que es algo increíble. Es un privilegio. Yo recuerdo hace algunos años cuando me tocó tal vez liderar un grupo de jóvenes, algo así era. Y yo no entendía la verdad del privilegio que era poder hablar y compartir la palabra de Dios, porque la verdad es que no creía que era un privilegio, creía que era una obligación. Y la realidad es que muchos de nosotros no entendemos que el ser parte del plan magistral del Rey del universo para cumplir su propósito en esta tierra es un privilegio. El poder compartir día a día la palabra de Dios, el poder abrir la palabra de Dios y llevarla a otras personas y ser un agente de reconciliación de Dios con el mundo es increíble. No hay una tarea en este mundo que se compare a eso. No sé, imagínese el doctor más exitoso del mundo con todos los millones que usted se puede imaginar, o el magnate que tiene todos los barcos. No hay nada que se pueda comparar al hecho de poder servirle al Señor
nada. María lo entendió y por eso su corazón se alegró. Dice que después ella hizo una canción, y ahorita la vamos a leer. La tercera respuesta fue que ella tuvo adoración. Y eso está en Lucas, capítulo 1, verso 46. Y quiero que me acompañen a leerlo y ya voy terminando. Dice, María respondió, oh, Juan, alegre está mi alma, oh Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación. Todos los que le temen, a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A los poderosos derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Llenó de cosas buenas a los hambrientos y envió a los ricos con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se le olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados a Abraham y a sus descendientes para siempre. La respuesta de adoración de María en este canto, porque ella hace una canción, refleja su posición ante Dios. Refleja la alegría de servirle al Señor. Y sí, me encantaría preguntar, ¿cuál es la canción que ahorita estamos cantando? Nueva York. Si se rieron es porque saben de quién es. No, de verdad, ya hablando en plan. ¿Cuál es la canción que está cantando nuestro corazón? Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido ser parte de su plan. Varios escritores dicen que es imposible tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento si nos pasamos quejando. No es congruente. Nuestra vida no va a ser congruente. La respuesta, según Romanos, la única respuesta racional ante Dios es adorarlo. Hace poco le estaba preguntando a unos chiquillos que iban saliendo por ahí atrás. Tal vez fui un poco directo, pero estaba haciendo una pequeña encuesta y venía saliendo, de hecho estaba tocando batería y después salí. Y les dije, dígame una cosa, ellos no pasan de 20 años. Dígame una cosa, ¿por qué yo veo que ustedes en una fiesta saltan, brincan, cantan, sudan durante toda la madrugada y aquí ustedes no cantan nada? ¿Por qué? No me responden, les dije, porque eso no es problema mío, eso es un tema de usted con Dios. Pero yo sí tengo esa duda. Yo conozco gente que adora a Dios a su manera y que, ¿verdad? Pero en una fiesta se transforma. El problema no es lo exterior. El problema es la reacción. ¿De dónde nace esa reacción hacia afuera y por qué hacemos lo que hacemos? María sabía quién era su Señor. Sabía lo que Dios había hecho a lo largo del tiempo. Ella conocía cómo Dios, y lo conoció a través de su palabra, obviamente, ella no estuvo ahí, pero ella vio cómo Dios libró a su pueblo y no se olvidó de tener misericordia de cada uno de ellos. Ella conocía lo que Dios había hecho. La adoración que nace de nuestro corazón reafirma lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Cierro con esto. La pregunta a todo esto es, ¿cómo estamos reaccionando cuando Dios nos llama?
Lo contrario a servir es creer que somos dueños. Lo contrario a someternos es ir contra la palabra de Dios, como decía mi abuelo. Voy a sacar de la Biblia lo que no me conviene o voy a tener una fe a medias. Cuando me siento muy mal y estoy en la quiebra y me dejó mi esposa, me dejó hasta el perro, entonces ahora sí voy a buscar a Dios y voy a aferrarme a Él. Pero cuando estoy bien, cuando tengo dinero, cuando tengo mi familia bien, entonces ahí hago lo que me conviene. Y por último, ¿cuál es la canción? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón hacia el Señor? ¿Cuál es nuestra reacción? Hace unos años, y cierro con esto, hace unos años estaba en un concierto bastante pequeño, pero venía de un concierto muy grande. Venía de un estadio en donde habían como fácilmente 120,000 personas, una cosa así, una cosa, yo nunca he visto tanta gente en un lugar. Era tanta la gente que cuando yo tocaba no escuchaba lo que estaba tocando, porque la gente sonaba más fuerte de lo que yo estaba sonando ahí. Y resulta que al día siguiente o a la semana siguiente me tocó ir a un lugar más pequeño, mucho más pequeño, de hecho más pequeño que este lugar. Y cuando empecé a tocar en la segunda vez, me sentí como desilusionado. Sentí como que no tenía que estar ahí y como que honestamente no tenía que dar mi máximo esfuerzo, no tenía que sudar, porque eran pocas personas, no se iban a dar cuenta. Pero en la tarima como de 50 metros, el hombre estaba sudando, dándolo todo, así, vea. El carácter se construye, se destruye cuando nadie nos ve, pero ya cuando se ve es porque adentro está recontaminado. Y el Señor me habló fuerte esa vez y me dijo, vea, no se equivoque, lo que usted está haciendo es parte de algo, o sea, usted es una pieza pequeña en mi plan y lo que usted está haciendo de llevar el mensaje a través de la música es un privilegio. No olvide que yo sigo siendo el Señor, que yo soy el que abre puertas, como dice Apocalipsis, y el que cierra puertas que nadie puede abrir. Dios me decía mientras que leía esto que Él sigue siendo el Señor. Él sigue teniendo el control de mis finanzas. Él sigue teniendo el control de mi vida. Él sigue siendo el Señor. Yo soy su siervo. Él es el que sigue abriendo el mar en dos. Él es el que sigue siendo el dueño y Señor del universo entero. Él sigue siendo Dios. Él no ha dejado de ser Dios. Y cuando entendemos esto, no nos queda más que rendirnos y adorar y decir, Señor, aquí estamos. ¿Cómo es posible que tú te fijes en el polvo? Pero la realidad y la verdad es que Él no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo. Él ve a Jesús. Y la obra de Jesús es consumada en nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Y si usted está hoy acá, es porque Dios tuvo misericordia. Y ha tenido misericordia de cada uno de los que estamos acá. Yo quisiera que usted cierre sus ojos un momento y que oremos juntos.
Señor, gracias porque tú has sido bueno y fiel. Y ahora mientras que adoramos, te pedimos que reveles a nuestros corazones y mentes si nos hemos creído dueños, si no hemos querido someternos a tu consejo, Señor. O si otras cosas han robado el trono de nuestro corazón y adoramos otras cosas que no eres tú, Señor.